Jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Ok, excelente. Tengan buen día. Disculpen que ayer no pude avanzar clase, quise, pero tuve un compromiso y se me alargó. Entonces, miren, les había dejado unos ejercicios para que los avanzaran. La verdad es de que yo sé que no habíamos trabajado ejercicios, pero qué bueno que los avanzaron y me los enviaron. Entonces, para los que me lo enviaron, pues van a tener 5 puntos extras de su parcial. Entonces, eso se los voy a tomar en cuenta. Pero ahorita vamos a resolver esos ejercicios para que ustedes tengan claro sí, y ahorita comparen con lo que hicieron. La verdad que ayer, les soy sincero, solo revisé que habían entregado. Compartí también el listado con Lisandro de los exonerados para que revisen, por favor, si están bien sus datos, nombre, carnet, nota, sí, para los exonerados. Creo que habían 9 o 11. Compartir ya los listados de grupos también para que ustedes vean si están en grupo o no. Si alguien no tiene grupo, entonces me manda un correo y lo vamos a integrar al grupo que tenga menos integrantes. Entonces se los comento, ¿verdad? Para que así ya estemos bien, digamos, ya trabajando, porque ya las tareas que se están haciendo de cada capítulo casi que son ya en grupo. Entonces, para que veamos eso. No sé si tengan alguna duda con grupos o... Licenciado, yo tengo una duda. Cuénteme, Brando. Bueno, yo le mandé el correo con los integrantes de nuestro grupo, pero creo que no lo ha visto. ¿A qué hora lo envió? Perdone, porque ayer estuve revisando yo eso. Creo que fue en la noche, Ok, pero quizás... se lo envié junto con la tarea porque no se Ok, lo había enviado antes. Ajá. ok, entonces, pero digamos, ¿mandó listado o en la tarea está el listado? Eh, Mandé el listado en la tarea. Ajá. Ah, no tenga pena. Entonces, eso Eh, lo voy a revisar, que cabal no había visto el nombre de usted en ningún grupo. Entonces, va a ser el grupo que está pendiente. Si no estoy mal, creo que era grupo 9, ¿verdad? Entonces, creo que sí, el serían... grupo no. nítido. Entonces, no tenga pena. Yo ahí, Sí, el grupo que no tiene integrantes, ahí van a aparecer ustedes. Hoy alimento eso. y mire, tengo otra duda acerca de los ejercicios que se van a entregar el día del examen. Sí, sí. ¿Esa tarea se entrega en físico o se puede entregar en digital? Como ustedes quieran. Si ustedes, digamos, por ejemplo, empiezan a trabajar en el cuaderno, claro, solo tal vez pásenlo en limpio, ¿verdad? Porque si, digamos, está borroso, está tachado. Entonces, yo les soy sincero, o sea, para mí, trabajenlo en lapicero y tómenle una foto y eso mándelo, o sea, manden un solo archivo PDF. Es lo más Ah, práctico, ¿verdad? está bien, sí. Pero como a usted le quede bien. Si usted dice, no, yo prefiero pasar en cómputo eso y esas cosas de usted, sí, como sea. Lo importante es que entreguen su tarea. Está bien. Una última pregunta, perdón. Sí, Brando, no tenga pena. La tarea menciona unos ejercicios en el inciso, en el último inciso, acerca Sí, de lo... mire, ese es un documento de lectura. Si no estoy mal, se llama Introducción a los métodos analíticos. O sea, ahí les dan cómo se preparan curvas y al final hay 4 ejercicios que no están resueltos. Pero lo que voy a hacer Sí, creo es que sí. usted Moodle. Sí, si no lo logra ver, lo voy a descargar después de clase y se lo voy a compartir a Lisandro para que ustedes sepan cuál es esa hoja de ejercicio y no estén haciendo la que no es, ¿sí? Sí, esa era mi duda. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. No hay pena. ¿Alguien más? ¿Sí estamos bien con lo que estamos hablando? Sí, Jacqueline, le escucho. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Mire, yo tenía bueno, estaba hablando con mis compañeros y no sé qué tanta es la posibilidad de que el examen sea virtual. Fíjese que eso no depende de mí, o sea, eso no depende de mí, eso es junta directiva quien lo aprobó. Entonces, exámenes y laboratorios sí son presenciales. O sea, por mí sería más práctico, pero eso sí es presencial. Y como le digo, no depende de mí. Incluso la coordinadora ya nos asignó salón y día a todos ¿cómo se llama? Los cursos que se están impartiendo en vacaciones. Bueno, está bien, gracias. No tenga pena. Incluso le platiqué a ella la posibilidad de que el examen se hiciera el lunes, ¿verdad? Pensando que estoy en fin de semana tranquilos. Me votó esa opción. Me dice, mire, nosotros como coordinadora de escuela de vacaciones solo pedimos ingreso a nuestros alumnos jueves y viernes. O sea, ni siquiera tuve opción a eso, ¿verdad? Pero como le digo, no depende de mí, la verdad que no depende de mí. ¿Alguien más? Bueno, gracias.
No tenga pena. Sí, Luisa, le escucho. Buenos días, licenciado. Una consulta. ¿Es posible que podamos ingresar algún formulario al parcial del día de mañana? Sí, por supuesto, ustedes hagan su formulario. ¿Cuáles serían las fórmulas ahorita que deberían de estar? Las fórmulas que deben de tener ahorita por lo menos es cómo se calcula la sensibilidad analítica, límite de detección, límite de cuantificación, las fórmulas que vamos a hacer hoy, que es la ecuación de la recta y método de adición estándar. Y al final de la clase de hoy vamos a trabajar también con ecuación de efecto fotoeléctrico. Entonces, esas serían las fórmulas que pueden ingresar. Muchas gracias, licenciado. No tenga pena. ¿Alguien más? Okay, perfecto. Licenciado no mencionó el patrón interno, no sé si también incluiría eso. Sí, eso vamos a ver hoy. Hoy vamos a hacer las 3 curvas. O sea, hoy entramos con las 3 curvas, pero en el patrón interno es ecuación de la recta. Entonces, por eso no, pero hoy lo vamos a ver ahorita. Cabal era el ejercicio que les dejé. Entonces, ahorita siento que si trabajaron el ejercicio, lo que les voy a explicar les va a ser mucho más fácil y cualquier duda que tengan, por favor, me pueden preguntar durante la clase, porque miren, es importantísimo que sepan hacer cualquiera de estas 3 curvas, ¿sí? Entonces, eso sí es muy importante y eso es para todo el curso porque estas curvas de calibración normalmente la evaluamos también para el examen final y normalmente se evalúan también en el segundo parcial porque ahí trabajamos ley de Beer y ley de Beer es cuantitativo. Entonces volvemos a trabajar eso. Por eso digo, lo que vamos a hacer ahorita de los ejercicios que les envié ayer, que ustedes ya los trabajaron, si no los trabajaron bien, no se preocupen, ¿sí? Los 5 puntos ya los tienen, que les comenté. Lo importante es que hoy aprendan a hacerlo, por favor, ¿sí? Sí, Liuba, ¿te escucho? Buenos días, licenciado. Solo una consulta. Es que yo tengo unas dudas con ejercicios, pero de la tarea, de los ejercicios del documento de apoyo. Ok. Ajá. No Bueno, sé si mire, ejercicios de la tarea normalmente son curvas de calibración, método de edición estándar y lo que digamos es extraer límite de detección y cuantificación. Hoy creo yo que después de la clase va a aclarar muchas dudas. Si aún tuviera dudas, con gusto mándenme un correo y dígame, mire, tengo duda en este ejercicio, esta parte no la entiendo y yo con gusto le respondo hoy. Ok. Muchas gracias, licenciado. No tenga pena. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Entonces estamos. Vamos a avanzar ahorita, entonces, resolviendo de una vez la hoja de ejercicios que ustedes hicieron el día de ayer. Tengo en pantalla ejercicio de clase para que todos estemos en lo mismo. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, entonces miren, una de las cosas importantes cuando ustedes estén trabajando, y eso es para cualquier ejercicio, primero lean qué información les dan, ¿sí? Y qué les están pidiendo. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, vean acá la información que les dieron, porque al final, miren, cuando se prepara una curva de calibración, ¿qué necesitamos nosotros? Casi que estas 2 columnas. Una donde va a estar la señal, aquí en este caso dice absorbancia, ¿verdad? O sea, a veces dice señal analítica. Esa absorbancia o esa señal analítica siempre son lecturas del instrumento, o sea, eso se lo va a dar su equipo, ¿sí? Entonces, y normalmente aquí en este otro eje, por esta otra columna, es la concentración de estándar, ¿sí? O sea, con concentración de estándar y señal, nosotros hacemos nuestra curva de calibración, ¿sí? Ok, entonces, veamos esta información. Otra cosa muy importantísima también cuando estén trabajando estos problemas, vean de quién es la información de concentración. Sí, eso es importante. Por ejemplo, acá dice, el cromo más 3 de una muestra de agua se analizó por absorción atómica y están ahí cómo se realizó, pero dice, se utilizó un estándar, miren, patrón de cromo 12.2 miligramos litro. O sea, importantísimo ver quién es el estándar, ¿sí? Porque el estándar aquí, por ejemplo, pudo ser una sal, digamos sulfato de cromo, por ejemplo, dicromato de cromo, nitrato de cromo. O sea, si es una sal, entonces, y les preguntan de cromo, entonces ahí hay que trabajar estequiometría, ¿sí? Entonces, en este caso,
aquí es cromo, digamos, la información que les dan, o sea, y en qué está expresada la concentración. Eso también es muy importante. En este caso dice miligramos litro, ¿sí? Media vez ustedes conozcan la concentración de algo, por ejemplo, si le dicen, digamos, se preparó una estándar, por ejemplo, de sulfato de calcio, ¿sí? Pero ese estándar tenía 5 gramos de calcio, o sea, no les están diciendo los gramos de la sal, les están diciendo los gramos de calcio, pero si saben los gramos de calcio, ustedes esos gramos lo pasan a moles, y una vez conocen los moles del calcio, pueden encontrar los moles de toda la sal, o sea, por estequiometría. Entonces, eso tengan cuidado, o sea, ¿de quién les están dando la información? ¿Es una sal o es un metal, verdad? Cuando sea, digamos, hayan, por ejemplo, un sulfato de calcio, y a mí me están preguntando solo calcio. Entonces, claro, la sal es sulfato de calcio, pero si conozco la concentración, o sea, los gramos o miligramos que conozcan de uno, ustedes por estequiometría pueden conocer lo demás, y eso es importante. Entonces, veamos acá, por ejemplo. Nos están diciendo que lo que quieren determinar es cromo, en este caso hasta les dicen que es cromo más 3, eso es cromo más 3 realmente, ya medias es cromo, lo que detectemos es cromo, y les están dando la concentración 12.2 miligramos mililitros, ¿sí? Entonces, aquí yo ya sé, cromo, entonces ya ahorita van a ver cómo voy a hacer yo una columna entonces con la información que me están dando. ¿Qué más les están diciendo? Que todos estos balones se aforaron a 50 mililitros. O sea, ese fue, digamos, el volumen de todo, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá? Me imagino que el cromo estaba muy concentrado, entonces de estos 50 mililitros agarraron 5 mililitros y los diluyeron a 25. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay un factor de dilución. ¿Cuál es ese factor de dilución? Ya lo vamos a ver. 25 de aforo dividido 5 de muestra. Entonces, el factor de dilución es 25 dividido 5, ¿sí? Eso lo vamos a aplicar y ahorita van a saber dónde lo van a aplicar. Ok. Después de esta información, aquí les dan siempre, y esto siempre se los van a dar, dice, obteniéndose, entonces se preparó una muestra, esta era la muestra desconocida, y da una lectura de absorbancia, a veces dicen da una señal, da una intensidad, o sea, no importa lo que dé aquí, ¿sí? Esto es lectura del equipo. Entonces, nosotros con el instrumento vamos a conocer qué valor, digamos, o sea, qué valor da la muestra desconocida. En este caso dice que una lectura de 0.203, ¿verdad? Esa es la lectura y ellos quieren saber la concentración con esta lectura, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que se hizo para eso? Se preparó entonces soluciones de diferente concentración de estándar de cromo y a cada una se le hicieron lecturas, ¿sí? Ahora, aquí básicamente hay dos métodos que se están utilizando y básicamente es lo que a veces nos van a preguntar. Esta primera información que está acá, a nosotros le vamos a llamar una curva normal, ¿verdad? Que fue la primera, digamos, curva que nosotros hicimos. Curva normal donde aplicamos ecuación de la recta, ¿sí? ¿Cómo sé yo que es una curva normal? En este caso les están dando mililitros de estándar, ¿sí? 0, 10, 20, 30. Normalmente, ¿sí? Para hacer una curva normal, nosotros no necesitamos mililitros de estándar, necesitamos concentración de estándar, ¿sí? Las curvas normales se hacen con concentración de estándar versus señal. Siempre, sí, siempre. En este caso nos dieron mililitros de estándar. Entonces, si yo sé que para hacer una curva normal necesito concentración, entonces, ¿qué tengo que hacer? Estos mililitros de estándar lo paso a concentración, que va a ser lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vean. Entonces, cuando ya nosotros, entonces, ¿cómo sé yo que es una recta normal? Porque solo tengo mililitros de estándar versus señal, pero no, los mililitros no me sirven para curva, no, me sirven la concentración, ¿sí? Entonces, ven, y lo primero que vamos a hacer nosotros es
vamos a aplicar con esos datos que estaban ahí una curva normal. ¿Qué necesitan ustedes saber cuando es una curva normal? Primero, necesitan aplicar la ecuación de la recta, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que saber. En una curva normal, aplicamos ecuación de la recta. ¿Cuál es esa ecuación? Dice que y es igual a mx más b. O sea, esa es la ecuación de la recta, ¿sí? Ok. ¿Qué información tiene esta ecuación de la recta? Y, que aparece acá, dice que es la lectura del equipo, ¿sí? Pero ¿quién va a ser Y, digamos, en esta fórmula? Y va a ser la lectura del equipo de la muestra desconocida, ¿sí? O sea, recuérdense que la muestra desconocida yo la voy a leer con el equipo y me va a dar un valor. Entonces, Y siempre va a ser el valor o lectura que el equipo dé de mi muestra desconocida. En este caso, ese dato lo van a conocer porque yo necesito leer la muestra desconocida con el equipo. Entonces, cuando se preparó esta solución, miren, obteniéndose una lectura de absorbancia de 0.203. Ese es el valor de Y. O sea, todas las lecturas que se hagan de las muestras desconocidas es el valor de Y, ¿sí? Entonces, Y lo conozco, sí, aquí está, 0.203. Entonces, 0.203. Ya vamos a ver cuando apliquemos la ecuación de la recta. Entonces, Y es lectura del equipo, ¿de quién? De la muestra desconocida. ¿Sí? Es lo primero que tienes que saber de esa ecuación. Segundo, eso es igual a mx. M es la pendiente de la recta, ¿sí? ¿Cómo conocemos nosotros la pendiente de la recta? La pendiente de la recta la van a conocer ustedes haciendo regresión lineal por mínimos cuadrados, ¿sí? O sea, meten datos en su calculadora donde X es la concentración, ¿sí? Meten datos en X y meten datos en Y de las lecturas del equipo. Eso es, digamos, el Y. Entonces mete datos en X, datos en Y, datos en X, datos en Y, datos siempre en X concentración y Y lecturas, absorbanzas o señales de los instrumentos, ¿sí? Entonces, ahí voy a encontrar yo mi pendiente, ¿sí? Entonces, para este primer cuadro que aparece acá en este planteamiento de problema, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, y B de la ecuación de la recta, que es el intercepto, ¿sí? O sea, eso es lo importante de una ecuación de la recta. Entonces, Y es igual a mxb, ya saben que Y es la muestra desconocida, M es su pendiente y X va a ser la concentración de esa muestra desconocida, que es lo que nosotros queremos conocer, ¿sí? Y B es el intercepto. ¿Cómo conocemos M y cómo conocemos B? Lo conocemos por regresión lineal, ¿sí? Metiendo datos en X, digamos, de que sería la concentración, y en Y, que sería la señal que dio el equipo, ¿sí? Entonces, una vez tengamos M y B, ya solo despejamos X de esa fórmula. Ahora, ¿qué es algo importantísimo que deben de saber? Y eso no lo olviden. Cuando aplican una curva normal o aplicamos ecuación de la recta, hay que tomar en cuenta los factores de dilución, ¿sí? ¿Qué son los factores de dilución? Es cuando yo agarro un volumen de aforo y un volumen de alícuota. Entonces, si nos vamos a esta información de este ejercicio, vean acá, este era el estándar y dice que todo se puso a 50 mililitros. Gracias como el volumen inicial. Pero de acá dice, enrasando y midiendo sus... A continuación se tomaron 5 mililitros de la disolución muestra, o sea, de todo esto que estaba acá, y se enrasaron a 25 mililitros. O sea, este es nuestro factor de dilución. 25 dividido 5. Volumen de aforo dividido volumen de alícuota. En este caso hay un factor de dilución. ¿Qué hubiera pasado si a la hora de hacer la lectura la señal de X me hubiera dado un valor alto? ¿Puedo volver a aplicar otro factor de dilución? Sí, podía sacar 5 o 10 mililitros de acá y diluirlo, por ejemplo, a 50.
ese sería otro factor de dilución, pero aquí se los van a indicar. De esta solución se tomaron 10 mililitros y se aforaron a 100. Ese sería el otro factor de dilución. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con la ecuación de la recta, importante tomar en cuenta los factores de dilución, que puede ser 1, puede ser 2 o pueden ser 3 factores de dilución, lo que se necesite. ¿Para qué se hace un factor de dilución? El factor de dilución se hace porque cuando la lectura de la muestra no está en este rango, miren, este es el rango de la curva de calibración, ¿sí? De 0 a 0.35. Entonces, ¿qué pasa si mi muestra, por ejemplo, me da una lectura de 0.5? Si mi muestra me da una lectura de 0.5, quiere decir que está fuera de la curva de calibración. Entonces, si está muy concentrado, lo diluimos. O sea, cuando nosotros aplicamos factor de dilución, lo que están haciendo es diluir la muestra. ¿Para qué la están diluyendo? Para que las lecturas estén en el rango de la curva de calibración. Para eso se diluye, porque si la lectura originalmente cae aquí en esta recta, no hay que diluir, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara, ¿por qué se aplica un factor de dilución en las lecturas, digamos, de analíticas o en las lecturas de absorbancia? Se aplican factores de dilución. ¿Para qué? Para diluir a una muestra desconocida y que esa muestra desconocida esté en el intervalo útil o dinámico o en el intervalo de mi curva de calibración. Pues para eso lo hacen, ¿sí? Ok. Entonces, aquí aplicaron un factor de dilución, 25 mililitros de volumen final y 5 de alícuota. Entonces, 25 en 5. Ese es el factor de dilución. Entonces, es importante. Trabajamos una curva de calibración normal. Primero que tienen que saber, ¿qué ecuación usan? De la recta, ¿sí? Y, señal o lectura de la muestra desconocida del equipo. M, la pendiente de esa recta. X va a ser la concentración y B es el intercepto. Y cuando es curva normal, si hay factor de dilución hay que aplicar. Eso es lo importante que deben de saber, ¿sí? ¿Cómo se obtiene entonces la pendiente y el intercepto? Ya sabemos que Y es lectura del equipo. Eso lo van a dar, siempre se los van a dar. Aquí les dieron el valor. 0.203, eso es Y. Y ya lo conocemos por lectura de equipo. Entonces, si yo les preguntara, de esta ecuación de la recta, ¿qué valor nosotros podemos conocer o conocemos? El único valor que conocemos directamente es Y, porque me lo está dando el equipo. O sea, no lo conocemos, no lo sabemos, pero digamos, ya me lo va a dar el equipo por lectura, ¿sí? Y M y B lo puedo conocer por la curva de calibración por mínimos cuadrados. O sea, si yo les preguntara, ¿de dónde se obtiene el valor de la pendiente y el valor de intercepto? Esos valores los obtengo preparando una curva de calibración. Alguien podría decir, esos valores los obtengo cuando aplico la ecuación de la recta. Realmente no es aplicar la ecuación de la recta, sino cuando estamos haciendo mínimos cuadrados, ¿verdad? Porque si ustedes tienen esta ecuación, pero no aplicaron meter datos en X, datos en Y, no van a saber estos valores, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con esta información? Bueno, entonces vengo yo y digo, bueno, estos datos que me están dando, ¿qué información es? Tengo lecturas o señal del estándar, tengo mililitros. No, esto es una curva normal, ¿sí? ¿Por qué es una curva normal? Porque aquí tengo concentración de estándar. Entonces, medias ustedes tengan una curva, concentración de estándar versus señal, curva normal, ¿sí? Ahora, pero en este caso tengo mililitros. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos mililitros de estándar? Los voy a pasar a concentración. Y eso es lo primero que voy a hacer, ¿sí? Entonces, preparo esta tabla, ¿sí? Concentración de estándar. Importante, pongan aquí quién es el estándar. Miren, ¿quién es su estándar? Cromo. ¿Qué concentración tiene? ppm, miligramos litros. Pónganlo porque a veces si no a uno se le va o se le olvida. Entonces pongan de que, no, el estándar es de nitrato de cromo. Bueno, entonces lo que ustedes van a encontrar es nitrato de cromo, ¿sí? Entonces, importante, ¿quién es el estándar? ¿Qué concentración tiene? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pasar
volúmenes de estándar a concentración aplicando la fórmula de las diluciones, ¿sí? ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula de las diluciones es esta. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Esa es la fórmula de las diluciones. Entonces, concentración 1, ¿quién es? La concentración original del estándar. ¿Qué concentración tiene su estándar? Aquí se los están diciendo. Disolución patrón es cromo y es 12.2 miligramos litro, o sea, 12.2 ppm, ¿sí? Esta concentración la conocemos porque el estándar del estándar, ¿por qué se le llama estándar? Porque ustedes conocen su concentración. Entonces, 12.2 es la concentración que tiene. Entonces, cuando aplican esta fórmula, ¿quién es C1? La concentración original de estándar, la que tenga. 12.2, pues lo coloco acá. Volumen 1 es el volumen original que tiene ese estándar. Entonces dice que estos 12.2 miligramos se colocaron en volúmenes de 50 mililitros. O sea, entonces estos 12.2 están en 50 mililitros. Este es el volumen. Entonces, este es, digamos, el volumen donde está el estándar, digamos, el volumen al que va. O sea, yo tengo 12.2, pero va a llegar, digamos, a 50 mililitros. Entonces, vean acá. Concentración 1, 12.2. De esta concentración que está, que es la que les dieron acá, de 12.2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto volumen agregaron? Entonces, vean acá. Dice, este cero, ya les voy a explicar este valor de cero. Dice, del patrón que está a 2.1, ¿verdad? 12.2, del estándar que está a 12.2 se tomaron 10 mililitros. ¿Sí? Eso fue lo que se agregó. Ok. Entonces, 10 mililitros. Entonces, concentración 1, 12.2. ¿Qué volumen se tomó de eso? 10 mililitros. ¿Pero a qué volumen se aforó todo? A 50 mililitros. Entonces, ese es el volumen 2. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros la concentración que tiene este balón de 10 mililitros? Multiplica la concentración de estándar por el volumen de estándar que están utilizando y eso lo van a dividir dentro del volumen total, que son 50 mililitros. ¿Sí? Entonces, 12.2 por 10 dividido 50, esa primera concentración es 2.44. Entonces, concentración de los 10 mililitros, 2.44. ¿Qué lectura dieron los 10 mililitros? La misma lectura que está aquí arriba. De estos valores ni los cambio. 0.09. Pero ahora ya no tengo 10 mililitros de estándar, sino ahora tengo su concentración miligramos partido, digamos, los mililitros. Y entonces acá tengo 2.44. ¿Qué hago con el otro volumen que era los 20 mililitros? Hacemos lo mismo. Concentración de estándar por este volumen dividido 50, ¿sí? Entonces es lo mismo que está acá. 12.2 es el estándar. Ahora, ¿qué volumen es? 20 mililitros. Lo dividen dentro de 50 y les queda 4.80. Y así lo hacen con todos sus volúmenes. Entonces, estándar, volumen que usan en esa curva o en esa recta, dividido volumen total. Entonces, así es como pasé yo estos mililitros de estándar a concentración. ¿Alguna duda con lo que les estoy explicando? No, todo bien. Perfecto, buenísimo. Ok. Entonces, como ya tengo acá yo la concentración, ahora sí ya puedo hacer yo la recta. ¿Cómo? Concentración de estándar. ¿En qué es mi concentración? Partes por millón o miligramos litro, la concentración que sea, ¿sí? Vamos a ver si era miligramos litro, creo que eso es, ¿verdad? Sí, miligramos litro, ok. Entonces, si no, pongan acá miligramos litro, no se compliquen, pongan la concentración molar, moles litro. Solo son miligramos, solo pongan miligramos, o sea, eso,
porque esa es la concentración que van a encontrar. Entonces, aquí pasé los volúmenes de estándar a concentración. Entonces, esos son los 10 mililitros, los 20 mililitros, los 30 mililitros y los 40 mililitros. ¿Cómo lo hicieron? Con la fórmula de las diluciones, ¿sí? Ok. Las señales se mantienen igual, ¿verdad? 0.09, 0.17, 0.27, 0.35. Esas señales no cambian, esas señales se las dio el equipo. 0.09, 0.17, 0.26. Aquí creo que aproximé esta 0.27, 0.35. No pasa nada, se aproxima este tercer decimal acá, ¿sí? No pasa nada. 2 decimales que trabajen para todo es perfecto, ¿sí? Entonces, aquí era 0.266, pasé a 0.20, 0.30. Ok. Entonces, a veces, y eso es importante que lo tomen en cuenta, en este caso les están haciendo una lectura de un balón que tiene blanco. Ya les expliqué que es un blanco. Un blanco es un balón que tiene el solvente. ¿Por qué el solvente? Porque en espectroscopía UV visible necesitamos que nuestras muestras a leer estén en solución, ¿sí? Eso quiere decir, tengo una sal, hay que disolverla. ¿En qué se disuelve? Normalmente se utiliza agua, etanol o metanol. Digamos, tratar de que se disuelva en agua es lo ideal, ¿verdad? Porque no usamos reactivo, no contaminamos después cuando descartamos esos residuos. O sea, el agua es barata, es agua destilada, ahí están los garrafones de agua. Entonces, eso, o sea, tratar de que el solvente sea lo más económico, pero ya vamos a ver que uno de los requisitos de los solventes es que no tenga lectura en el rango de trabajo del equipo, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo lecturas por espectroscopía UV visible, ¿sí? Entonces, la región ultravioleta, espero que hayan avanzado ya con los videos ayer y esos videos ya los ubica bastante. La región ultravioleta es de 200 a 400 nanómetros, especialmente el UV cercano, ¿sí? Y el visible, que es de 400 a 800. Entonces, se espera que en el rango de trabajo de los equipos, que sería de 200 nanómetros a 800, no absorba nada. Eso es lo ideal de un buen blanco, o sea, de un buen solvente. Ahora, a veces el solvente absorbe algo, ¿sí? ¿Por qué absorbe? Porque a veces el solvente, digamos que tiene, tal vez, a veces no está tan puro al 100%, ¿verdad? Porque recuérdense que en espectroscopía UV visible no utilizamos, digamos, reactivos HPLC, utilizamos reactivos grado analítico. Entonces, si por ejemplo tiene algún contaminante pequeño de algún metal o algo, a veces hay una coloración que nosotros ni vemos, pero el equipo lo olvida. Pero, ¿qué es importante que sepan del blanco? Que normalmente va a dar una lectura cero. Eso es lo ideal, eso es un excelente blanco, ¿sí? Pero que si no diera cero, ¿sí? La señal que dé sea lo más cercano a cero. Entonces, las lecturas de blanco, nosotros esperamos que sea 0.005, 0.001, o sea, eso es ideal. O sea, las lecturas de blanco, entonces cuando hacen una curva de calibración se van a estar acercando al cero, ¿sí? Límite de detección, ¿se recuerdan? También se acerca al cero, porque es la señal más baja que registra el equipo. Entonces, ¿cómo sé yo que es un blanco? O cuando no les den la lectura de blanco, ¿sí? No me dieron la lectura de blanco, asuman que es cero. O sea, si no le dieron la lectura de blanco, porque no había señal, entonces era cero. Y les pregunto, ¿dónde necesitamos nosotros la lectura de blanco? La lectura de blanco la necesitan cuando van a determinar límite de detección y límite de cuantificación. Ahí hay una fórmula que utiliza la señal del blanco. ¿Pero qué esperamos de esa señal? Que sea lo más bajo que se pueda. Pero si no se las dan, entonces recuerden, es que no me dieron blanco, no puedo determinar el límite de detección. No. Si no le dieron blanco, quiere decir que el valor es cero, ¿sí? Ya lo vamos a ver después si quieren con alguna aplicación de eso. Ok, entonces, cero blanco, ok. Entonces ya tenemos nuestra nueva, digamos, tabla, ¿verdad? Que es concentración de estándar, los volúmenes los pasé a concentración y señal. Y ahora, ¿qué me toca? Ingresar los datos en X, ingresar los datos en Y, ¿verdad? Entonces, ¿se incluye el blanco? Sí, hay que incluir el blanco en nuestra curva de calibración. En este caso, yo incluí 0
Y en X, 0 en Y, ¿verdad? Lo incluí. X, Y, X, Y. Entonces trabajo regresión lineal y obtengo estos datos. La pendiente dice que es 0.036, el intercepto es 0 y R 0.999. Excelente R. O sea, recuérdense, cuando estamos trabajando en analítica, los R, o sea, la correlación no la usamos en ninguna fórmula. Esto no se usa en ninguna fórmula, ¿sí? R. Pero ¿para qué le sirve a uno el R? Para saber que hay buena correlación. ¿Por qué? Si este R diera un valor abajo de 0.9, por ejemplo, 0.8, 0.7, mala correlación. ¿Cómo corrijo yo el R? ¿Cómo tengo un R de 0.99? Eliminando los datos que más se alejen de la recta. ¿Sí? Aquellos datos que se alejen de la recta los quito y entonces el R va a mejorar. Entonces, para eso me sirve el R, que haya una buena correlación. Entonces, aquí en este caso me dio un excelente R, tengo mi pendiente. Entonces, ¿qué hago? Encuentro la concentración de la muestra desconocida y dice Y es igual a MX más B. Ecuación de la recta, ya sé que ya es la lectura del equipo para la muestra desconocida, en este caso ya lo habíamos mencionado, les dio punto 203, ok, entonces conozco Y, lo sustituyo aquí en mi fórmula, sustituyo acá la pendiente, que es la que ustedes encuentran, 0.036, intercepto acá B es 0, despejamos X, y a la hora de despejar X da 5.64 miligramos litro. Esa es la concentración que yo encontré. Pero, como cuando utilizo una recta normal, de curva normal, hay que aplicar factor de dilución. Entonces, aquí se recuerdan que había un factor de dilución, volumen de aforo 25, volumen de alícuota 5. Mi factor de dilución, entonces, es 5, ¿sí? Entonces, 5 multiplicado por 5.64, la concentración que deben de expresar o reportar aquí sería 28.2 miligramos litro de cromo, ¿sí? Ese es el dato, la concentración que aquí se obtiene. Ok. Eso entonces trabajando esta información, ¿sí? Ok. Trabajando la información de curva normal. Ahora, ¿qué pasó con este método? Este método vinieron y dijeron, bueno, vamos a probar ahora el método de adición estándar, ¿sí? Y este método, ¿en qué consiste? En este método también se hace una curva de calibración, ¿sí? Una recta. Pero la diferencia con este método es que este método sí utiliza mililitros de estándar, ¿sí? Pero a estos mililitros de estándar se le agrega mismo volumen de la muestra desconocida. Esa es la diferencia, ¿sí? Porque alguien, por ejemplo, aquí podría decir, este es un método de adición estándar, ¿verdad? Porque tengo mililitros de estándar, señal, pero aquí no le agregaron volumen de muestra desconocida a ningún balón. Entonces, descartado como método de adición estándar. Entonces, ¿qué es curva normal? Pero ¿qué hay que hacer? Estos mililitros hay que expresarlos a concentración. ¿Pero por qué no es un método de adición estándar? Porque a ningún balón aquí se le agregó volumen de muestra, a ninguno. Entonces, ¿cómo se diferencia el método de adición estándar con la curva normal? Que a cada balón, inclusive el blanco, se le agrega mililitros de estándar. ¿Y cuál es el requisito? Si a este le agrego 10, al otro 10, al otro 10. ¿Estos volúmenes pueden cambiar? Sí. Alguien decide, le voy a agregar 5. Perfecto, lo importante es que sea el mismo. Alguien dice, no, yo le voy a agregar 20. Agréguele 20, lo que usted quiera. Lo importante es que sea mismo volumen de muestra que ustedes agreguen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Este método, ¿sí? Como ya tiene mililitros de muestra, que es el mismo para todos los balones, entonces aquí sí hacemos la curva de calibración con mililitros de estándar versus su señal. Aquí no tengo que pasar esto a concentración ni nada. La verdad que este método es más fácil. Algunos este método lo complican. Para mí es el método más fácil. ¿Por qué? Porque estos mililitros de muestra que ustedes agregan, como lo agregan acá, uno de los cuidados de este método es que no se aplica factor de dilución. O sea, por ejemplo, a muchos se les olvida aplicar factor de dilución. Entonces,
aquí no hay que aplicarlo. Entonces, si se me olvidó, no pasa nada porque no me va a afectar en mi resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a todos los balones se le están agregando estos volúmenes de muestra y todos están que en el mismo volumen de aforo. Muestra con estándar, muestra con esta. Entonces, no se aplica factor de dilución. Esa es una gran ventaja, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabía yo que este es un método de adición estándar? Por este volumen de muestra que se le agrega a todos los balones, incluyendo el blanco, ¿sí? A todos. Miren, acá incluso dice, representar el calibrado ajustado a los valores por mínimos cuadrados. Por otra parte, se tomaron alícuotas de 10 mililitros de muestra. Aquí, a veces no se lo dan así como está aquí en la tabla. Aquí solo se lo mencionaron, miren. Se tomaron 10 mililitros de muestra y se pusieron en matraces de 50 mililitros y se añadió a cada uno volúmenes crecientes de estándar. O a veces se lo dicen al revés. A los volúmenes de estándar se le agregan 10 mililitros de muestra, 5 mililitros de muestra. Este volumen es constante, es el mismo para todos los valores. Entonces, el método de adición estándar va a tener mililitros de estándar y mililitros de muestra. Así saben que es método de adición estándar. Pero la ventaja es que aquí no pasa nada a concentración. De una vez, los mililitros del estándar y la señal, ¿sí? Ok, entonces, aquí estamos. Lo pasé acá para que lo tengan claro, ¿verdad? Para hacer la curva de calibración con el método de adición estándar, ¿qué necesitamos? Necesitamos solo los mililitros de estándar, ¿sí? Versus señal. Aquí sí son mililitros de estándar. ¿Pero por qué? Porque a cada uno se le agregó 10 mililitros, 10 mililitros, 10. Aquí no se los puse, pero aquí me dicen que se agregaron a cada baloncito 10 mililitros. Entonces, a veces no les dan la columna, a veces solo les dicen, a cada balón se le agregó mismo volumen de muestra, 5 mililitros, 10 mililitros. Entonces, ya sé que es método de adición estándar, ¿sí? Ok. Entonces, para preparar la curva, ¿sí? O para encontrar la pendiente del intercepto con el método de adición estándar, hacen lo mismo, regresión lineal. ¿Qué es eso? Datos en X, datos en Y. ¿Qué es lo que va en X con el método de estándar? Mililitros de estándar. Aquí no es concentración, mililitros de estándar, ¿sí? Entonces, 0, 10, 20, 30, 40. Eso era lo que estaba acá. Sí, aquí está. 0, 10, 20, 30 y 40. Lo mismo. Las señales, punto 2 a punto 55. Es decir, lo mismo. Punto 2 a punto, lo mismo. O sea, aquí es lo mismo. O sea, yo se lo separé acá para que vean en procedimiento cómo lo estamos resolviendo, ¿sí? Pero de aquí, si alguien de aquí usa los datos directamente, datos en X, datos en Y, solo de los estándares, ¿sí? Aquí no se toma en cuenta para la curva los mililitros de muestra. Y otra cosa importante con este método no utiliza la ecuación de la recta, que ese es el error que cometen casi todos mis alumnos. Les pongo yo un método normal, concentración de estándar versus señal, ¿y saben qué usan? Usan la ecuación del método de adición, esta. Concentración de X, para aplicar este método no se usa la recta. Concentración de la muestra desconocida va a ser igual a intercepto por la concentración de estándar dividido la pendiente por el volumen de X. Miren, aquí va el volumen de X en la fórmula. Por eso es que no se aplica factor de dilución, porque el mismo volumen de muestra va en todos los valores y todos están aforados al mismo volumen. Entonces, datos en X, datos en Y, encontré mi pendiente, dice que es .00876, intercepto es .206 y el R .99. Buena correlación. Entonces eso me dice, sus datos los puedo usar sin ningún problema. Cuando esta correlación es baja, entonces hay que eliminar algún valor, que es lo que vamos a hacer, que era el otro ejercicio que hicieron, ¿verdad? Pero dejémoslo, no mencionemos nada de eso para no confundir. Entonces, encontré mi pendiente, mi intercepto, sé que es método de adición estándar, ¿sí? Entonces, como es método de adición estándar, es esta fórmula directa si ustedes quieren, o de otra forma, no es ecuación de la recta, ¿verdad? Como ustedes lo entiendan, no se aplica factor de dilución
Perfecto. Entonces, la pendiente es esto. Entonces dice, pendiente por concentración. Entonces, pendiente 0.0087, ¿sí? 0.087, vamos a ver, no, perdón, es el intercepto que va aquí arriba, intercepto 0.2016, intercepto 0.2016 por la concentración de estándar. ¿Cómo era la concentración de estándar con el método de adición estándar? 12.2. ¿Esta concentración pudo cambiar? Sí pudo cambiar porque se está utilizando otra metodología. Sin embargo, aquí usaron lo mismo, 12.2, pero ¿pudo ser diferente? Sí pudo ser diferente. 12.2, 12.2, aquí está. Eso dividido la multiplicación de mi pendiente por el volumen de alícuota, ¿sí? Entonces, pendiente 0.0087, 0.0087 por volumen de alícuota, de volumen de muestra desconocida, perdón, este es volumen de X, es volumen de muestra desconocida. En este caso, ¿cuál fue el volumen para todos los valores? 10 mililitros. Entonces, de la concentración, multiplican esto por esto, lo dividen y le dice 28.08 miligramos litro de cromo, ¿sí? Encuentran la concentración. Ahora bien, vean el dato que está acá y vean el dato que da. Las concentraciones en este caso quedaron casi muy parecidas, 28.2 y 28.08. Ok. Si yo les preguntara y les dijera acá, indique cuál fue el mejor método o cuál método utilizaría para cuantificar cromo en agua, entonces esa información se los va a dar la pendiente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes comparan métodos, porque aquí estamos comparando, ¿qué están comparando? Una curva normal con método de adición estándar, o sea, eso están comparando, o sea, misma muestra de agua, dos métodos diferentes. Entonces, cuando uno quiere, digamos, saber la diferencia entre dos métodos, ¿qué es lo que hace? Encontrar las pendientes. En este caso, vean, la pendiente aquí dio 0.036 y la pendiente acá dio 0.0087. Entonces, cuando las pendientes son diferentes, como es el caso acá, quiere decir que los métodos van a dar resultados diferentes, ¿sí? ¿Y eso qué implica o qué información entonces yo obtengo de eso? Cuando yo comparo dos métodos, en este caso, el método de curva normal con el método de adición estándar, entonces aquí me podrían preguntar, ¿cuál es el método que utilizo? Nosotros, cuando las pendientes son diferentes, ¿sí? O sea, diferente pendiente, esperamos diferente concentración de la muestra. Aquí lo vimos, 28.2, 28. O sea, la diferencia aquí es poca, ¿sí? Si alguien, digamos, no sabe este concepto, podría reportar la concentración acá y otro podría hacer este método, o sea, pero en este caso, porque a pesar de que las pendientes son diferentes, los resultados variaron muy poco, ¿sí? Ahora, ¿por qué se da esta variación? O sea, ¿por qué hay diferencia en este resultado y en este? Hay diferencia por efecto matriz. ¿Se recuerdan que vimos eso en la clase, en la primera clase? ¿Qué es el efecto matriz? El efecto matriz es cualquier señal que esté presente junto con mi analito que me dé un valor diferente o que me afecte mi resultado. Entonces, cuando las pendientes son diferentes, entonces, ¿qué tiene uno que tener en conclusión? El mejor método para eliminar el efecto matriz, método de adición estándar. O sea, si yo tengo claro ese concepto, entonces, a la hora de que encontré esta pendiente 0.036 y encontré esta pendiente 0.087, 0.0087, ¿cuál hubiera sido la manera de proceder? Hacer el cálculo de concentración con estos datos, aplicando la ecuación de adición estándar. Esto ni siquiera lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque como las pendientes son diferentes, respuesta, hay efecto matriz. ¿Eso qué quiere decir? Los resultados van a ser diferentes. ¿Y cómo se elimina el efecto matriz? Utilizando método de adición estándar.
Entonces, ese método hace las correcciones. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el mejor método para hacer análisis de agua? Método de adición estándar. Explique por qué. Porque la pendiente es diferente con el método de curva de calibración. Y entonces, si alguien me preguntara, mire, ¿y cuál será el error que da este método respecto al otro? Hay una fórmula que ustedes pueden utilizar que se llama porcentaje de error. O sea, ¿cómo medimos el porcentaje de error cuando comparamos dos métodos? Dice que es igual al valor exacto menos el valor estimado. Digamos que este sería el valor exacto, va a ser el método de adición estándar. ¿Por qué sé que es el método de adición estándar? Porque mis pendientes son diferentes y el método que está eliminando el efecto matriz es el método de adición estándar. Entonces, el valor estimado va a ser el otro método, el de la recta. Entonces dice, valor exacto menos valor estimado dividido valor exacto por 100. Y ahí saben el porcentaje de error del método. Entonces dice, ¿cuál es el valor exacto? El valor del método de adición estándar, 28.08. 28.08 menos el valor estimado, que en este caso va a ser la curva normal, 28.2. Hacemos la división, dice dividido, ¿verdad? Aquí, este valor menos esto, dividido el valor exacto, dividido 28.8. Entonces, restamos acá, lo dividimos de 28.08 y lo multiplican por 100 y dice el porcentaje de error de los métodos o del método de curva normal es 0.43. Ese es el porcentaje de error, ¿verdad? Entonces, por este porcentaje de error, el mejor método es método de adición estándar. ¿Qué hubiera pasado si las dos pendientes son iguales? Si las dos pendientes son iguales, esperarían el mismo valor, no importa el método de adición estándar o no importa el método de curva normal. Recuerden, cuando las pendientes son iguales, mismos resultados. Cuando las pendientes son diferentes, diferentes resultados. Y ahí sí escojo entonces un método, el método de adición estándar, porque este elimina el efecto matriz. No sé si tengan alguna duda con este problema o está bien. No sé si alguien llegó a este resultado o andaban perdidos. O sea, por lo menos ahora ya saben cómo hacer una curva normal y método de adición estándar. Ya saben cómo comparar un método con otro. Ya saben cómo determinar el porcentaje de error. ¿Dudas o comentarios? Sí. No sé, tenía una duda porque estaba haciendo la curva en mi calculadora y no sé por qué me sale diferente el intercepto. Me sale diferente por poquito. ¿En digamos, cuál, perdone? ¿Con qué método? Ahorita haciendo el del método de adición estándar. Ajá. ¿Cuánto le dio de intercepto, perdón? Me quedó 0.2022. No sé por qué me sale así sin le dije que con 2 decimales es suficiente para nosotros. Ni se preocupe por estos datos que están aquí del tercer decimal. No se complique, ¿sí? Le dio 0.20. Está re bien. O aún aquí le hubiera quedado 0.21. Eso no le va a afectar el resultado, ¿sí? Estamos bien, no tenga pena. Está bien, gracias. Buenísimo. ¿Alguien más? Sí, yo para responder a mi compañera que él había, que usted, licenciado, había aproximado algunas señales, por eso. Gracias. Yo aproximé esta señal, creo que fue, no sé, con dónde aproximé un dato. Sí, había un dato acá que yo aproximé. Este fue, mire, si no estoy mal, aquí creo que fue un dato que yo aproximé. Punto 26, yo puse aquí punto 27. Este 6 lo aproximé a 7. Ese es el pequeño diferencia ahí, ¿sí? Pero no le afecta, ¿sí? A la hora que calcule la concentración, le va a dar este valor, ¿sí? No se preocupe, ¿sí? Ahora, gracias. Trabajemos con 2 decimales. Si hay 3, pues si quiere trabajen los 3, pero el resultado final con 2, suficiente. Oye, no se compliquen por eso. Si todo eso está bien, su resultado va a estar bien, no tenga pena, ¿sí? ¿Alguien más? A mí
El intercepto del método de adición estándar me quedó 0.0081 y al calcular la concentración sale 30. No, perdón. Ahí tiene al revés en su calculadora. Usted está utilizando como intercepto la pendiente, o sea, en su calculadora ese dato que usted está dando es pendiente, ¿sí? Revise, porque la pendiente queda 0.087. Si aquí le quedó 0.082, digamos, hay un pequeño error aquí por algo de pendiente, pero me imagino que ahí tiene confundido. Lo que está usando de intercepto es pendiente, ¿sí? Revíselo, por favor, con su cálculo. ¿Alguien más? Esto lo pueden repetir en su casa tranquilo si quieren, ¿verdad? Para que ahí vayan viendo, pero ahí estamos con la información. Ahora, ¿qué es importante que ustedes sepan? Que estos datos van a variar, las concentraciones van a variar, las señales van a variar. Entonces, sí sepan meter datos en X y datos en Y en su calculadora. Eso sí es importante. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Pasemos al siguiente ejercicio. ¿Alguien tenía este dato correcto en el ejercicio de ayer? Yo no lo he calificado, les soy sincero, solo vi entregas. ¿Alguien tenía este dato? O por lo menos el de adición estándar sí estaba bien y el otro no, o sea, no sé. ¿Ustedes que lo hicieron? O nada que ver con lo que hicimos hoy. Sí, creo que nadie tenía esa respuesta, entonces no tengan pena. Licenciado, yo tengo una duda. Sí. Este sí está bien, o sea, solo hacerlo con la recta pendiente. Es que yo empleé el mínimos cuadrados, que al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Pero no sé si ese se toma en cuenta o nunca hay que hacerlo. Es que como el inciso decía mínimos cuadrados, me puse a investigar eso. Sí, lo que pasa es de que a la hora que usted mete datos en X y datos en Y, es mínimo cuadrado para la recta, ¿sí? A la hora que usted mete datos en X y datos en Y, es mínimo cuadrado para adición estándar. O sea, mínimo cuadrado, digamos que es el método que usted usa de introducir sus datos a su calculadora, ¿sí? Es lo mismo. Pero ¿qué es lo que cambia? La información. En este caso está usando concentración de estándar versus señal. Y aquí mililitros de estándar versus señal. Esa es la diferencia. Pero mínimos cuadrados, digamos, es el procesamiento de datos de su calculadora, ¿sí? Gracias, licenciado. Buenísimo. Perfecto. Vayámonos al otro ejercicio, que ese sí estaba... O sea, licenciado, buenos días, perdone. No te aprendas. Tengo una duda. A mí en el método de adición estándar me quedó 28 exactos, pero no sé si afectaría o no a la hora de reportar el resultado. Sí, o sea, no me quedó 28.08, sino solo 28. No tenga pena. 28 es el último decimal, lo tenemos hasta acá. A la hora de terminar su porcentaje de error, le va a dar, vamos a ver, 28, le va a quedar quizás un valor un poquito diferente a este, pero está bien, no se preocupe, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nítido, está bien, no tenga pena. Perfecto. Ok. Vámonos al otro problema. Este es el otro método de estándar interno. ¿Sí se recuerdan que tenían esta información? ¿Sí? La determinación de plomo, una aleación empleando M-Baja. ¿Cómo sé yo que este es un método de estándar interno? Aquí se los mencionaron, normalmente no se los dicen, o sea, le dan solo la información de consideración. O sea, un estándar interno se sabe por qué. Yo necesito saber la concentración, digamos, en este caso, de un compuesto. Ahora, en este caso es plomo. ¿Qué puede ser algún compuesto? Sí, digamos aspirina, por ejemplo. Sí. O sea, es un compuesto, es un metal. Pero que a este compuesto, a ese metal, digamos que yo voy a hacer una relación de señal o de lecturas o de concentración utilizando un compuesto o metal diferente. Esa es la diferencia acá. O sea, que vamos a utilizar, digamos, como estándar interno, o sea, lo que le vamos a agregar, digamos, a la hora de hacer nuestro cálculo es otro metal diferente. Esa es, digamos, el cuidado que hay que tener. Ok. Entonces, nos van a dar una tabla, así como esta, ¿sí? Donde nos van a dar, en este caso, dice, bueno, algo importante. ¿Qué metal necesito yo determinar? Eso es importante que lo sepan, por favor. ¿Necesito saber plomo o necesito saber magnesio? ¿Puede ser magnesio? Sí. Normalmente el metal que yo necesito saber, ya vamos a ver, porque lo que vamos a hacer aquí es una relación de señal. ¿Qué es una relación de señal?
dividir la señal del metal que a mí me interesa, en este caso es plomo, ¿sí? Porque dice para la determinación de plomo, pues aquí de hecho le dicen determine las concentraciones de plomo, ¿sí? En estas muestras desconocidas, A, B, C. Ok, entonces yo necesito plomo. Entonces, el plomo, cuando hago yo la relación de señal, va a ser dividir la señal del plomo versus la señal del magnesio, ¿sí? A veces también me dan la concentración acá de magnesio. En este caso no se lo dieron, pero normalmente este método hace relación de señales, digamos que es la absorbancia o esto es del equipo versus concentración del metal más el estándar interno. En este caso no me dieron concentración del magnesio, pero se las pudieron haber dado. Sí, a veces dan la concentración acá. Entonces, si le hubieran dado la concentración acá de magnesio, teníamos que dividir concentración de plomo dividido concentración de magnesio, concentración de plomo, o sea, hacer una relación de concentraciones y hacemos una relación de señales, ¿sí? Así se va a preparar la curva. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros saber para este método? El método del estándar interno, ¿sí? Utiliza ecuación de la recta. O sea, este no es el método, digamos, con mililitros de estándar, ese utiliza ecuación de la recta, como que fuera una curva normal. Como utiliza ecuación de la recta, aplicamos factores de dilución. O sea, eso es el cuidado que debe tener con este método, ¿sí? Entonces, es un método como una curva normal, utiliza factor de dilución, pero la gráfica o la recta se construye haciendo la relación de las señales, ¿sí? Entonces, ¿qué relación? Señal del metal de interés dividido la señal del estándar interno. En este caso, señal de plomo dividido. Entonces, yo vuelvo a hacer una tabla, ¿sí? Que va a tener, en este caso, la concentración de plomo. ¿Pero qué hubiera pasado si les hubieran dado la concentración de magnesio? Hacen una relación de concentración, que sería concentración de plomo dividido concentración de magnesio, si se las hubieran dado. Entonces, este de estándar interno, la curva de calibración se obtiene con Y señal, relaciones de señales de quién, de la muestra desconocida, que sería en este caso plomo dividido magnesio. Y la concentración se expresa como también señal de plomo dividido magnesio. Pero como no les dieron concentración de magnesio, normalmente sí se la dan, entonces hacemos una relación de señal, pero como aquí no me la dieron, entonces concentración de plomo, la misma que está acá, ¿sí? Entonces vengo yo, digo, ¿cuál es la concentración de plomo? Y normalmente esa concentración, pónganlo en orden ascendente, ¿verdad? De menor a mayor concentración. Punto 1.51, punto... Pero ¿qué hubiera pasado si aquí tuvieran concentración de magnesio? Dividen plomo dividido magnesio. Siempre el metal que quiero determinar va en el numerador y el otro en el denominador. Pero como no me la dieron, entonces solo copio directamente estas concentraciones, preparo entonces mi tabla, punto 1.51, las mismas concentraciones que me dieron para el plomo. Aquí vean quién es la concentración, en qué está expresada, eso ténganlo, porque así van a reportar su concentración. La señal solo de plomo, porque me piden una curva sencilla, sí, aquí dice, miren, curva de calibración de estándar interno y curva de calibración sencilla. Entonces necesito la señal solo del plomo, ¿verdad? Entonces ahí sí hago la curva con concentración solo de plomo versus señal solo de plomo. Eso es para hacer una curva simple o sencilla. Y esas señales de plomo aquí se las dan. Señal de plomo para esta concentración, 17.5, para la de punto 20, 18, para la de punto 5, 10 puntos. Estas mismas concentraciones, aquí las copié. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir esto? Para hacer una curva sencilla o normal, ¿sí? Porque me piden compararla. Si no me pidieran compararla, entonces no necesito hacer yo nada acá. Pero como me piden curva de calibración sencilla versus curva de calibración con estándar interno. Okay, entonces, tengo que encontrar pendiente intercepto con esta recta que sería concentración de estándar de plomo versus su señal. Esa es la curva sencilla. Y por aparte voy a encontrar la concentración o la relación de concentraciones, ¿sí? Si tuviera concentración de magnesio, relación de concentraciones del
metal que necesito, que va en el numerador, dividido la concentración del estándar interno, y lo mismo aquí en la señal. Señal el plomo, que es el metal de interés, dividido la concentración de magnesio. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Tengo acá los datos de concentración, digamos, del estándar, estos se los dieron, ¿sí? La señal de plomo, y tengo por otro lado la relación de señales. ¿Qué señal? Plomo versus magnesio. ¿Por qué el plomo va aquí arriba? Porque es el metal de interés, es lo que ustedes quieren determinar. Entonces, lo que quieren determinar siempre va en el numerador, ¿sí? Y el otro, el estándar interno, va en el denominador. Entonces, señal de plomo versus magnesio, ahí sí tuve que hacer una división. ¿Cuál división? Intensidades relativas de miren, estas son las señales, miren, esta es la señal. Señal de plomo, entonces 17.5 dividido 7.3 a punto 1.51, entonces da 2.4, ¿sí? Y así hago mi columna, divido señal de plomo en el numerador, porque es lo que necesito encontrar, dividido el otro estándar, señal del metal que quiero encontrar, dividido el otro. Entonces, esa relación de señales es esta tabla que está acá, ¿sí? Entonces, la tabla me queda señal de plomo versus señal de magnesio, 2.4, 2.13, 1.50 y 1.17, 0.90. Esa es la división de la columna de señal de plomo dividido la columna de señal de el estándar interno. Ok. Entonces vengo yo y digo, bueno, entonces ahora ya tengo, puedo hacer la curva, digamos, del simple, sí, utilizando esto y esto. Puedo hacer la curva, digamos, con la relación de concentración, o en este caso solo concentración de plomo versus relación de señales. Sí, aquí la tengo. Entonces ya tengo este dato, y entonces esto, voy a preparar ahorita la curva, digamos, o los datos de pendiente e intercepto de concentración de estándar versus señal plomo-magnesio. ¿Por qué esta? Porque este es método de adición estándar. Entonces prefiero saber esa información y después voy a hacer la de la curva sencilla, ¿verdad? Ok, entonces datos en X, datos en Y, datos en X, datos en Y, datos en X, datos en Y, y hago entonces mínimos cuadrados. A la hora de ingresar esos datos, dice que da una pendiente 2.97, un intercepto de 2.97, una pendiente de menos 0.434, pero vean el valor de R, 0.985. Algo importante acá. Esta recta va de arriba hacia abajo, ¿sí? Por eso la pendiente es negativa, pero eso que no les complique el asunto. Solo pasen lo positivo esto y pasen esto a positivo. O sea, punto. No se van a complicar con ahora. Si el intercepto queda negativo, ese valor sí no lo pueden cambiar. O sea, el intercepto con el signo que quede, así lo deja, ¿sí? ¿Qué es lo que cambiamos? Normalmente a veces cambiamos este signo. Vamos a ver que aquí ni lo necesitamos cambiar. Y yo sé que esto es positivo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué está así? Porque la gráfica va de aquí arriba y viene hacia abajo, ¿sí? Pero es lo mismo es que si fueran de abajo hacia arriba, la pendiente va a ser la misma, ¿sí? Es como que tengamos una inclinación, digamos, hacia un lado y la otra inclinación hacia el otro lado, pero mismos valores. Entonces, lo que cambia solo es el signo, pero ese signo que no les asuste. Ahora, si aquí da un negativo, ese sí ténganlo ahí, ¿sí? Entonces, y de ahorita van a ver que con los cálculos incluso mantenemos este signo de pendiente y no pasa nada, ¿sí? Ok. Pero ¿qué pasó? R.985. Si alguien dice, este 5 aproxima 9 y ya, asunto arreglado. Eso sería ideal, pues, si no se complican. Pero dice, los R deben de tener valores de 0.999, o sea, lo más cercano a la unidad. Entonces, ¿qué pasa cuando un R no tiene el 0.99? Porque alguno de estos datos se aleja de la linealidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo hice fue eliminar esta información de esta última línea, o sea, eliminé la información de la concentración .502, eliminé esto y eliminé esto, ¿sí? Entonces, si hacemos la curva con todos los datos, ¿sí? Concentración versus relación de señal, este valor. ¿Pero por qué no la uso para el cálculo? Porque el R no está en el .99, ¿sí?
Entonces es más fácil eliminar un valor y ver si el R mejora. Pues a la hora que elimino yo esta línea, pues hago la curva solo desde punto 1.51 hasta punto 4, igual señal desde 2.4 hasta 1.17. Y vean ahí, el B 3.12, la pendiente, intercepto 3, la pendiente 5.01 negativo y el R 0.99. Mejoró mi R. Entonces quiere decir que cuando una correlación, digamos, o el valor de R no se acerque a la unidad, es porque no hay buena correlación. O sea, hay un dato que se está alejando de la linealidad. Entonces hay que eliminarlo, ¿sí? Probando. Normalmente yo aquí probé el de mayor concentración. A veces es el de mayor concentración, a veces es el de menor concentración, ¿verdad? Pero yo quitando este dato, entonces el R mejoró. Ahí ya estamos. Pendiente esto, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué hago? Como ya tengo estos datos para el método, eso que saben que aquí es una recta, sí, aquí saben que es una recta, entonces vengo. Disculpe. Sí, pero. Una consulta. Entonces, ¿cuál sería nuestro, bueno, siempre dijo que X va a ser nuestra concentración. En este momento, ¿quién sería nuestra Y? X acá y Y es esto. X acá y Y es esto, solo que ahorita está X Cuando acá. Cuando dice esto, se desaparece el mouse, entonces no sé cuál es esto. O sea, ¿cuál es, perdón, el valor de Y, dice acá? ¿O cómo? Ajá, exacto. Los valores de Y son las lecturas de las muestras desconocidas. ¿Cuáles son las muestras desconocidas acá? Muestra A, muestra B y muestra C. Esas son las muestras desconocidas. Pero si lo quiere para el método estándar interno, ¿qué va a tener que hacer? Dividir 15.5 dividido 8.6. 12.5 dividido 9.2 y 12.2 dividido 10.7, que es lo que vamos a explicarle ahorita, pero los valores de las muestras siempre se las van a dar porque es lectura del instrumento. ¿Qué necesitamos nosotros? Estas concentraciones de estas muestras desconocidas. Los Y siempre se los van a dar, ¿sí? Siempre. Ok, gracias. Perfecto, ok. Entonces sigamos acá explicando para que no nos perdamos. Ok, entonces, estándar interno, ecuación de la recta, factores de dilución. Entonces ya sé que es una relación de señales versus relación de concentración, si les dieran la concentración del estándar interno. Entonces acá encontré que quitando este dato, si este último valor, el R mejoró y entonces me quedo con estos datos. Ya el R está en 0.99, ahí tengo el intercepto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Vengo y con este dato que yo eliminé, ¿sí? Preparo también la curva normal. Entonces meto datos en X y solo la señal de plomo. Datos en X, solo la señal. Que eso ya se los dan, ¿sí? La señal del plomo, aquí está. Señal de emisión de plomo, aquí está. Concentración de plomo. Hacemos, esto es para la recta normal. Concentración de estándar versus su señal, ¿sí? Que es lo que tengo yo acá. Entonces, eliminando el último valor, igual como hice con el método de adición estándar, vean los datos que obtengo. B, 22.31, pendiente 28.0, pero vean el R, 0.84. Eso, con esa información que yo obtengo acá, ¿qué puedo deducir? Pendiente 5.1 con el método estándar interno y pendiente 28, pendientes diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Hay efecto matriz. ¿Eso qué quiere decir? No utilizo una curva sencilla para hacer este cálculo, para reportar esta concentración. ¿Por qué? Porque las pendientes son diferentes. Pero además, cuando miro mi R, 0.84, solo desde el valor de R, yo digo, para hacer una curva normal, la correlación es demasiado baja. Habría que ver si elimino otro dato, pero ¿para qué me voy a ver yo esa información? Si yo sé que por las pendientes diferentes hay efecto matriz, entonces utilizo el método del estándar interno con B3.12, pendiente menos 5.01 y R.99, que era el R que mejoré. Y entonces digo, bueno, como estoy utilizando el método del estándar interno, Y es igual a MX más B, aquí ya tengo entonces la pendiente, me dio 3.12, el intercepto, la pendiente, menos 5.01, y el R les quedó menos punto. Entonces, ahí está, con estos datos, digo, bueno, ecuación de la recta, Y,
Ahora, ¿qué pasa con este método? Como yo estoy trabajando señal, digamos, correlación de señal, o sea, la división de la señal de plomo versus magnesio, entonces hago lo mismo para esto. La señal del plomo, que es lo que yo necesito encontrar, es de la muestra desconocida, eso se lo dan acá, que era la pregunta de la compañera. Muestra desconocida con plomo, 15.5, aquí está, plomo está aquí arriba, 15.5, pero como estoy utilizando el método del estándar interno, es una relación de señales, 15.5 dividido 8.6, eso es para la muestra A. Para la muestra B, 12.5 dividido 9.2. Y para la muestra C, 12.2 dividido 10.7. Entonces, hago esa división antes de utilizar mi fórmula. Entonces, 15.5 que es plomo dividido magnesio da 1.2. Ahora este ya es el Y que voy a utilizar en la fórmula, ¿sí? La relación de señales. 12.5 dividido 1.36, 12.2 10.7, aquí está la relación 1. Con estos datos ahora ya tengo los valores de Y 1.8, Y 1.36, Y 1.14, como dice que es ecuación de la recta, eso va a ser igual a menos mi pendiente me quedó menos 5.01 multiplicado por X, ¿sí? Y aquí sería más, esto sí se me fue acá, esto es más, esa es la pendiente, ¿sí? Este es ese signo más, por favor. Aquí sí va a haber una pequeña diferencia en esta cosa. Es más 3.12, más 3.12, más 3.12, ¿sí? Eso sí, por favor, revísenlo. Este intercepto no quedó negativo. Vean acá, intercepto 3.12, menos 5, o sea, el intercepto no quedó negativo. Si hubiera quedado negativo, sí lo ponemos negativo. Entonces, más por menos, si hubiera quedado negativo, da menos. Pero aquí es más, por favor. Esta concentración va a cambiar. Entonces sería 1.8 igual a menos 5.01x más 3.12. Hacemos el cálculo entonces de esto despejando X y aquí sí les va a quedar diferente. Si alguien tuviera una cálculo, aquí tengo una para despejar X, por favor, porque entonces, o sea, este intercepto es positivo, aquí pasa restando. Entonces sería 1.8, creo que en la resta sí la hice bien, fíjense, vamos a ver. Este es positivo, pasa a restar 1.8, ¿verdad? Porque el 13.12 es positivo, entonces pasa al otro lado, este está acá, ¿ve? Pasa aquí a restando, ¿sí? 1.8 menos 3.12 igual, me queda menos 1.32. Dividido la pendiente, que es 5.01 negativo, 0.263. Sí, aquí fue, solo aquí me equivoqué hoy. Este resultado está bien. Esto es positivo y esto es positivo. Es lo único que va a cambiar, ¿sí? A la hora de pasar esto acá, como es positivo, sí pasa con signo negativo. Pues a la hora de restar, da negativo y lo divido entre mi pendiente negativa, da esto. O sea, estos valores sí son correctos, por favor. Sí, ya lo revisé. Es esto. Lo que me equivoqué, que esto es más y más, ¿sí? Lo voy a corregir antes de subírselos a Moodle, porque lo tengo ahí en Word. Entonces, eso lo voy a corregir para que no se confunda, pero aquí es más, ¿oye? Y es igual a MX más B. B es positivo, pues más 3.12, más 3.12, más en la resta, sí, aquí lo resté, por eso creo que me confundí acá, pero los valores les queda esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la concentración para plomo en la muestra A? 0.26, ¿cuál es la concentración para plomo en la muestra B? 0.35, ¿cuál es la concentración para plomo en la muestra C? 0.4. ¿Ah? ¿En qué concentración? ¿Cómo está su estándar? Miligramos, mililitro de plomo. ¿Sí? Ahora, si alguien dice, mire, ¿y cuál es el porcentaje de error? Ahí sí hay que aplicar el otro método. O sea, cuando les pidan porcentaje de error, hay que aplicar el otro método. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar la concentración con la recta normal, o sea, la recta sencilla, ¿sí? Entonces, cuando yo eliminando este dato siempre, este dato lo eliminé para la curva de adición estándar, del estándar interno,
y esto también lo elimino, así como lo eliminé, entonces este dato también no lo tomo en cuenta en la curva sencilla. Me quedaron estos datos, ¿sí? Entonces, con estos datos, si me pidieran el porcentaje de error, entonces hago el cálculo, ¿sí? Curva normal, ahí ya no utilizo relación de señal, sino solo la concentración, solo la señal del plomo, ¿sí? Que sería esta que está acá, para la recta normal. El plomo, su señal, 15.5. Su señal solo del plomo de la muestra B, 12.5. De la muestra C, 12.2. O sea, ahí no hago relación de señal porque es curva simple o curva sencilla. Entonces vengo acá y digo, bueno, con una curva normal, que ya saben que la pendiente es esto, el intercepto y el R es malísimo, pues con eso voy a calcularlo, ¿verdad? Para saber el error. 15.5 va a ser igual a la pendiente, que en este caso quedó negativa, menos 28.67 por X, más el intercepto, que es positivo, 22.31. Entonces, a la hora de operar, aquí les queda 0.24. Miren cuál era la concentración con el método de estándar del estándar externo, 0.26, 0.24. Hay diferencia, ¿sí? Veamos el de la muestra B. La muestra B con la curva simple o sencilla nos quedó 0.34. Con el método de estándar interno, 0.35. Hay diferencia. Y creo que la mayor diferencia fue acá. En la muestra C, solo el plomo con curva sencilla da una lectura de 12.2. Aplico la pendiente intercepto de la curva sencilla, despejo concentración, siempre ecuación de la recta, me da 0.35, ¿sí? Y entonces, porcentaje de error en cada una de estas muestras. Valor exacto, que es el valor del método del estándar interno, 0.26, menos el valor de la curva sencilla, dividido 0.26, que es el valor exacto por 100, porcentaje de error de la primera muestra, 7.7%. Porcentaje de error de la segunda muestra, 2.9%. Y el porcentaje de error de la muestra 3, 12.5%. Eso si les preguntaran porcentaje. Si no les preguntan porcentaje de error, entonces pendientes diferentes, pendiente 5.1 y pendiente 28, eso quiere decir, hay efecto matriz. Utilizamos el método de estándar interno. No sé si tengan duda con esto o si estamos claros con esto. ¿Alguien lo había hecho así? No he revisado, como les digo, no sé qué hicieron, ¿verdad? Pero la idea que lo hicieran es que, miren, con estos, digamos, ejercicios, mientras más hagan, mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen para hacer ahorita? O sea, esto, vuélvanlo a repetir tranquilo, despacio, en el libro de School, en el libro de texto, en el capítulo 1, hay ejemplos resueltos de curvas de calibración. Entonces, vean esos resueltos. Hay ejercicios al final del capítulo 1 con respuesta en el apéndice del libro. Pueden hacer esos ejercicios. Les adjunté una hoja de ejercicios resueltos de esto para que lo revisen. Hay unos videos de curva de calibración donde les explican cómo se hace, cómo se calcula. Más esto que les expliqué, suficiente para que puedan hacer ya sea un ejercicio con curva normal, un ejercicio con método de adición estándar o un ejercicio con método de estándar interno. ¿Alguna duda o comentario? Sí. Es que yo lo hice diferente, o sea, no diferente, sino que no sé por qué me salió una pendiente diferente, no me salió negativa, sino me salió positiva. ¿Y cuánto le quedó R? Híjole. Es que tengo solo ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque si hay mala correlación, quiere decir elimine un valor. Eso es lo que le está diciendo un valor de R. Ya, o sea que hecho, acá en el... Utilizando todos los datos, o sea, yo utilizando esto con todo esto, mire, me quedó una pendiente 2.97, pendiente menos 4.34, y sí le quedaba negativo. ¿Sabe por qué le quedaba negativo?
porque las señales van de valores más altos a valores más bajos, ¿sí? 2.4, 2. Y a un punto. Entonces, la pendiente siempre va a ser negativa acá, siempre. Sí, Solo claro. con los datos de mayor a menor acá. ¿Sí? Bueno, y digamos que yo no eliminé datos, sino que yo utilicé estos datos los Sí, primeritos. primero. Esto. Ajá. Y me salieron las mismas concentraciones. Ok, bueno, puede ser que a la hora de hacer sus cálculos le dio lo mismo. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, nosotros, o sea, cuando usted está trabajando una curva de calibración, se recuerda que yo les dije, bueno, pueden utilizar 6 lecturas, 8 lecturas, pero al quitar una lectura de ellas no le va a afectar, ¿sí? Entonces, ¿qué sí le va a afectar? Quizás la pendiente, pero el intercepto también va a ser diferente, pero a la hora de encontrar la concentración va a estar entre el intervalo útil o dinámico, o sea, la concentración no le va a cambiar. Pues, ¿por qué? Porque usted está utilizando la misma muestra, a esa muestra le hace la lectura y lo que está usando es diferentes valores en su curva de calibración, ¿sí? Algunos dicen, yo voy a usar 5 valores, alguien dice, no, yo voy a usar 7, alguien, no, yo voy a usar 10, perfecto, pero a la hora de hacer el cálculo, la concentración de la muestra debe ser la misma, ¿sí? Entonces, por eso es de que a la hora de no quitar usted un valor, quizás le dio un valor, digamos, bastante. Ahora, ¿en qué sí va a haber error? Cuando usted exprese este porcentaje de error. ¿Por qué? Porque quizás ahí sí hay alguna diferencia entre un método y otro, pero a veces las diferencias son mínimas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso anterior, el que acabamos de hacer antes, porcentaje error 0.43, realmente ni siquiera un 1% de porcentaje de error, ¿me entiendes? Ahí, licenciado, disculpe que le interrumpa, ahí, fíjese que como Ana y no me acuerdo qué otra compañera había dicho de que le había salido diferentes datos, al final CX daba menor que el valor anterior, o sea que pues menor que 28.2, entonces sale como negativo, entonces, ¿qué se puede tomar ahí? No, cuando le dé negativo, entonces a la hora de, o sea, ¿qué pasa si digamos, yo lo pongo al revés? Si yo lo pongo al revés, de hecho, o sea, 28.08, aquí me queda negativo, ¿sí? Porque este valor es más pequeño que pero a la hora del porcentaje aquí me queda menos 0.40, o sea, lo único que cambia es el signo, ¿sí? Entonces quiere decir, su valor va a estar 0.43 menos del verdadero o 0.43, o sea, ese es el porcentaje de error en su lectura, pero aquí esto puede ser más o menos, no le afecta en nada, ¿sí? No, fíjese, sí me afectó, o sea, me dio 28 menos 28.2 y de ahí dividido me da como 0.70 y algo, entonces sí es bastante diferencia. 28 acá, menos 28, y digo 28 no tendría que darle mucha diferencia. 28.00 menos 28.02 partido 28, sí sería 28. Por 100 me sale 0.70 y algo. Pero no pasa ni de 1, no se preocupe. Ok, está bien. No se preocupe. Porque ese error es bajo, ¿sí? O sea, y eso, digamos, uno dice, a veces, y esa es otra cosa importante, cuando uno encuentra pendientes, por ejemplo, aquí, 0.036, ¿qué hubiera pasado si alguien encuentra una pendiente 0.038, 30 o 40? Solo con la diferencia de pendientes, yo sé que la diferencia es mínima, ¿me entiende? Y le digo, a veces hay, digamos, estadísticas que usted puede aplicar. Por ejemplo, bueno, según el valor ¿cómo se llama? Del valor, ¿verdad? Aplicar una estadística y decir, bueno, la diferencia es significativa o no. Nosotros no entramos a ese detalle. Si, por ejemplo, a usted aquí le quedó 0.5, a alguien le pegó 0.6, ¿cuál sí sería problema? Que a alguien le quedara un 20%, un 10%, ¿me entiende? Pues si es bajo, ni se preocupe, no tenga pena de eso, ¿sí? Disculpe, doctor, tenía una como consulta respecto a quitar puntos, ¿verdad? Que el punto es como mejorar el R, pero sí, obviamente para que sea recta tiene que haber mínimo 2 puntos, entonces no sabría... no, por eso se recuerda que yo les dije, cuando se prepara una curva de calibración, mínimo 6 lecturas, mínimo, eso se los dije. ¿Por qué mínimo 6 lecturas? Porque si quito una, me quedan 5. Si quito otra, me quedan 4. Pero hasta 4 diría yo que es lo válido, ¿sí? O sea,
Si ya de ahí no dio, entonces ahí sí hay que preparar otra curva, quizás con concentraciones diferentes, quizás más diluido o más concentrado. Incluso, les soy sincero, hay algunos métodos, por ejemplo, que utilizan, digamos, una curva tan grande, digamos, desde 0 ppm hasta 100 ppm, ¿verdad? Usted tiene una curva tan grande. Cuando quiere hacer análisis de trazas, agarra los datos, digamos, y a veces se ve una diferencia bien marcada. Entonces, agarra los primeros 8 valores para esa curva, digamos, a concentraciones bajas, y a veces agarra los últimos 5 o 6 valores para concentraciones altas. Eso es válido, ¿sí? O sea, una misma recta puede tener, digamos, opción a concentraciones diluidas o a concentraciones altas. Ahora, lo ideal es mejor preparar una sola recta para lo que usted va a determinar, pero se puede dar ese caso, ¿sí? Sí, justo, es que me recordó justo de lo que dijo que eran 6 puntos mínimo y en este ejercicio son No, o sea, 5. Entonces, 6 de lectura, descartando 2, o sea, mínimo 4 le tendría que dar una recta, mínimo 4, ¿sí? Ideal 6, si hay más de 6, mejor, ¿sí? Ya, mínimo 4, entonces 4 es lo mínimo, ¿sí? Ya, si hizo 6 lecturas, quite 2, ¿va? Disculpe, ¿y no importa el orden en que lo quitemos o siempre es de abajo para arriba? No. Normalmente, mire, a veces, digamos, a veces o se quita el primer valor o se quita el último. ¿Por qué? Porque a veces a mayor concentración, recuérdese, se pierde la linealidad, ¿verdad? Vimos que a mayor concentración, entonces a veces es mejor probar con el último, pero a veces a menor concentración se da mucho el efecto matriz. Entonces, normalmente son algunos de los dos extremos que uno quita, ¿verdad? Ahora, si de aquí en medio hubiera un valor muy alejado, ese va a ser obvio que se va a quitar. Ahora, ¿cómo lo mira uno esto? Realmente uno lo ve mejor haciendo una curva en Excel, ¿verdad? Usted hace una subgráfica o calculadoras que hacen gráfica. Ahí sí es mejor porque dice, este valor de en medio está alejado y es más fácil eliminarlo, ¿me entiende? Sí. Bueno, gracias. Bueno. Vamos. O sea, yo tenía una duda. Sí. En este caso del estándar interno no utilizamos concentraciones de magnesio, que era el estándar, pero en el caso de que sí hayamos utilizado y hayamos hecho la relación y la gráfica, bueno, la ecuación, hubiera sido en términos de relación de ambas concentraciones, ¿cómo obtendríamos en plomo? En ambas concentraciones, siempre el plomo en el numerador, siempre. O sea, aquí, si aquí le hubieran dado, mire, una tabla, concentración de magnesio, miligramos, mililitro, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué hubiera hecho? Dividir esto dentro de 1, dividir esto dentro de 2, dividir esto dentro de 3, dividir esto y dividir esto dentro de 4. Entonces, usted tiene relación de concentración, ¿verdad? Que eso sería en X, que entonces aquí yo hubiera tenido esa tabla. Relación de concentración versus relación de señal. Así es como normalmente trabajan este método, ¿sí? Pero como no le dieron concentración de magnesio, por eso es que aquí solo usamos la concentración de plomo. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran dado de magnesio? Hace la división, concentración de plomo dividido concentración de magnesio, y ese es el dato que usa para la curva del estándar interno. Ahora, para la curva simple, ahí sí solo este metal y su señal, ¿sí? Gracias, licenciado. Vamos. Sí. Excelente. Miren, si quieren descansemos unos 5 minutitos para que tomen agua, porque sí quiero avanzar un poquito de la energía. Espero que hayan visto los videos y lo que vamos a ver después va a ser un poquito más rápido. ¿Sí? Entonces descansemos unos 5 minutos. Tómense un tiempito ahí para relajarse, estirarse y tomar un poquito. Que vamos a ver ahorita teoría. O sea, de hecho, creo que va a ser. Si aquí tengo la presentación. Sí, propiedades de la radiación electromagnética. Esa es la presentación que se las voy a dar así rapidito y de ahí les voy a explicar algo práctico de esto también, ¿sí? Entonces descansemos unos 5 minutos. ¿Qué hora es? 47 a las 55, porfa. Sí, descanse 7 minutos, porfa.
Vamos a continuar, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha. Perfecto, gracias. Si vieron los videos ayer, avanzaron bastante con lo que vamos a trabajar hoy. Propiedades de la radiación electromagnética. ¿Por qué es importante este tema? Este tema es muy importante porque cuando uno está utilizando cualquier instrumento, lo primero que uno hace es encender el equipo, ¿sí? Entonces ese equipo lo que hace es que enciende una lámpara, fuente de luz o radiación. Entonces necesitamos nosotros saber qué luz o radiación o energía utiliza mi equipo. Entonces, por eso es que es importante, digamos, ver este tema. ¿Qué podemos hablar nosotros de la radiación? Hay temas muy amplios, la verdad. Hay diferentes tipos de radiación, sí, pero nosotros vamos a aprovechar algunas de las propiedades o características de la radiación. Lo primero que tienen que saber ustedes es de que la radiación se mueve, dice, en forma de onda. ¿Eso qué quiere decir? Aquí sube, baja, eso es una onda, ¿sí? Y que este vector, digamos que donde digamos aquí tengo yo energía, digamos es un vector que nosotros le vamos a llamar el vector eléctrico, ¿sí? Ese vector es el que normalmente se utiliza en la mayoría de equipos. Casi todos los equipos usan este vector eléctrico, ¿sí? Y paralelamente, no sé si ven un haz que se va moviendo aquí paralelo, ¿sí? A esto le llamamos el vector magnético. ¿Dónde utilizamos el vector magnético? ¿O qué equipos lo usan? Normalmente sí hay algunos equipos que lo usan, pero más utilizado es el equipo de resonancia magnética nuclear. Por eso se llama, este es vector magnético y la técnica analítica es RMN, resonancia magnética nuclear. Entonces, ahí esa técnica es la que utiliza este vector, el magnético. Pero nosotros, la gran mayoría de nuestros instrumentos utilizan vector eléctrico. Entonces, vamos a ver algunas propiedades de la radiación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen el término espectroscopía, espectrometría, ¿qué es eso básicamente? No es más que afectar al analito con cierta radiación, ¿sí? Luz o radiación, y que ese analito genere información, absorbiendo luz, emitiendo luz, dispersando, rotando, difractando, etcétera. Y eso es para cualquier tipo de compuestos, sólidos, líquidos, gaseosos. Recuérdense que en espectroscopía UV visible nosotros trabajamos muestras en solución. Ahora, ¿qué información genera, digamos, para nosotros el hecho de afectar a los analitos con cierta energía o radiación? Los equipos generan información que a nosotros le llamamos, por eso, digamos, hablamos de espectroscopía, porque nosotros lo que generamos o lo que se genera de afectar el analito es un espectro, ¿sí? Esta gráfica que ustedes ven, esto es un espectro. Entonces hablamos, por ejemplo, espectro atómico para átomos o moléculas, para elementos como este que está acá, espectro atómico, espectro molecular, moléculas. Entonces, esa información la generan los compuestos porque ya vamos a ver que absorben energía y se producen ciertas transiciones electrónicas, que es la siguiente clase que vamos a trabajar, lo de transiciones electrónicas. Ahora, los métodos de espectroscopía entonces se van a clasificar según la energía que utilicen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos emisión o absorción, por ejemplo, de rayos gamma. ¿Sí? Entonces el rango de trabajo, esto está en longitud de onda en Armstrong, ¿sí? Ya vamos a ver que hay rangos de trabajo para cada energía, 0.05 a 1.4 Armstrong. Aquí les dice esta tabla, y eso está en el capítulo 6 del libro de School, ¿sí? Todo lo que es la energía que estamos viendo ahorita es capítulo 6. Lo que vimos al inicio está en el capítulo 1. Entonces, dice, rayos gamma es tan fuerte, tan inmenso que afecta a los núcleos, ¿sí? Después de los rayos gamma le siguen los rayos X. Rayos X son radiación de menor energía, 0.1 a 100 Armstrong, ¿sí? Y afecta, dice, electrones internos. Rayos gamma y rayos X no vamos a ver nosotros nada, quizás solo mencionarlo. Espectroscopía ultravioleta, especialmente la del vacío, que es la que está alejada, digamos, es de 10 a 180 nanómetros. Se afectan electrones de enlace.
Y esto es básicamente lo que nosotros vamos a utilizar. Nosotros trabajamos con lo que es la espectroscopía ultravioleta visible, ¿sí? Espectroscopía, ¿verdad? Acá sería espectroscopía ultravioleta visible. Y nuestros equipos miden luz absorbida, ¿sí? Hay equipos que miden luz que se pierde, luz emitida, fluorescencia, fosforescencia, también hay, pero nuestros instrumentos miden luz que se absorbe. ¿Cuál es el rango de trabajo entonces? Normalmente a esta región del ultravioleta se llama ultravioleta cercano. Empieza normalmente en 180. Nosotros realmente esto lo aproximamos y hablamos de 200, ¿sí? A 400 nanómetros. Esa es la región de ultravioleta cercana. Y el visible, que va a ir de 400, y nosotros esto lo aproximamos también a 800, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante de esto? Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, esos rangos, porque primero, ustedes para cada instrumento necesitan saber qué rango de longitud de onda trabaja. Es lo primero que hay que saber. Entonces, hablamos de espectroscopía ultravioleta. Ya sé yo. Puede ser la lejana, que es esta, ¿verdad? Digamos, de los 10, pero aquí los equipos no generan información. Entonces, los equipos utilizan el ultravioleta cercano, de 200 a 400. Y el visible que va a ir de 400 a 800, ¿verdad? Y básicamente cuando yo afecto a mis analitos con este tipo de energía, dice afecto electrones de enlace. ¿Qué es un electrón de enlace? Son los electrones que tienen los átomos en las capas más externas. Un electrón de enlace es un electrón que se pierde o se gana, ¿sí? Dependiendo si es un enlace iónico, lo pierde. Si es un enlace covalente, lo comparte, ¿sí? Entonces, los enlaces que a nosotros nos van a interesar en espectroscopía UV visible son enlaces covalentes. Ya lo vamos a ver en esa clase de transiciones electrónicas